Bienvenidos todos. A continuación, se presenta el tema 2 que lleva por título De la enseñanza con libros de texto al aprendizaje en espacios online gamificados. Este video es realizado por María Isabel Figuera, Frank Peña, Yesenia Morillo y Leonardo Ruiz como evaluación dentro de la asignatura Las TIC en el ámbito educativo dentro de la Maestría en Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional de la Universidad de los Andes. En la actualidad, existe una necesidad de que la educación como la concebimos normalmente empiece a transformar sus materiales didácticos adecuándolos a las nuevas experiencias que tiene para ofrecer la innovadora sociedad digital. Vamos a analizar el libro de texto como material didáctico obligatorio socialmente y cuáles son las limitaciones que presenta, además de cómo las TICs han cambiado el acceso al conocimiento y han permitido digitalizar los materiales educativos. Continuaremos presentando lo que es la gamificación del aprendizaje y cómo podemos diferenciarlo del aprendizaje tradicional, tomando en cuenta sus características definitorias. Se presentarán sus beneficios, sus aplicaciones en aulas de clase y cómo ha tenido éxito en los últimos tiempos. Finalmente, presentaremos cuáles son los retos a los cuales se enfrenta la gamificación y qué le depara el futuro a la misma. Para presentar un orden, se va a introducir el libro de texto como material didáctico tradicional y en este momento se van a desarrollar los siguientes puntos, que son historia y evolución del libro de texto en la educación, su papel en la enseñanza tradicional y cómo ha estructurado el aprendizaje, y las limitaciones del modelo basado en libros de texto. Historia y evolución del libro de texto en la educación. El libro de texto de papel puede ser considerado como el invento tecnológico más genuino e idiosincrático de la institución escolar nacida a mediados del siglo XIX. El libro de texto, además de ser un artefacto o un recurso, también se pudiese etiquetar como la tecnología educativa apropiada para un modelo de escolaridad basada en la transmisión expositiva del conocimiento. ¿Y qué es eso? El aprendizaje individual. La escuela y el libro de texto, a lo largo de estos últimos 2 siglos, han constituido una simbiosis tan intensa que hoy en día resulta prácticamente imposible de no concebirla. El hábitat natural del texto escolar en un aula con un docente que explica y unos alumnos que aprenden a partir de libros. A lo largo del siglo XX estas reglas del juego estuvieron claramente definidas, eran funcionales ya que permitían lograr, en mayor o menor medida, las metas educativas establecidas en el currículum oficial y sobre todo estaban asumidas, sin que fueran cuestionadas, por todos los agentes educativos. ¿Quiénes son los agentes educativos? Los docentes, los alumnos, las familias, las administraciones gubernamentales, las empresas productoras de materiales, los políticos y toda la sociedad en general. Sin embargo, la irrupción y expansión de la tecnología digital en sus múltiples formatos está transformando sustantivamente no solamente los modos tradicionales de producción, almacenamiento, difusión y consumo de información, sino que también empieza a entrar en las escuelas alterando el status quo de los modelos tradicionales de enseñanza y de su material didáctico. Su papel en la enseñanza tradicional y cómo ha estructurado el aprendizaje. El estatus de privilegio y monopolio del libro de texto en la vida académica de las escuelas podría explicarse sencillamente por la suma de distintos factores que van más allá de las características técnicas de estas obras impresas y que son producto de fenómenos de naturaleza sociocultural y pedagógica. Sin duda, el papel que han tenido los libros en la enseñanza tradicional y cómo han estructurado el aprendizaje es de gran importancia. Ahora bien, se concibe el libro de ciertas formas. Por ejemplo, el libro de texto como tecnología apropiada. El libro de texto es una tecnología apropiada para un modelo de enseñanza expositiva del conocimiento y de aprendizaje por recepción. Representa lo que es el modelo individual. El libro de texto como material curricular estructurado que prescribe la práctica escolar. Esto quiere decir que el currículum escolar, en la mayor parte de los países, ha sido concebido y elaborado como un instrumento de prescripción y control por parte de las autoridades educativas, apoyándose especialmente en los libros de texto. El libro de texto como producto de la industria cultural educativa. El nacimiento de la escuela como institución social regulada por el Estado moderno es paralela a la aparición y desarrollo de la industrialización. El oficio de enseñar, en consecuencia, también pasó de ser una actividad artesanal y desregulada a una tarea brindada por el Estado con la finalidad de formar en masa a la mayor cantidad de población posible. El libro de texto como objeto de la cultura impresa. El libro de texto es, ante todo, un libro impreso, es decir, un objeto tecnológico de papel,
y la escuela moderna está construida alrededor del libro como objeto cultural. El libro de texto como enciclopedia. Paralelamente a la expansión en Europa de la tecnología impresa y a las ideas que insertas en las páginas de los libros, a finales del siglo XVIII empezó a gestarse una nueva visión del saber basada más en la razón que en la fe. Estaba apoyada en las evidencias y certezas empíricas que en verdades reveladas. Finalmente, el libro de texto posee una función mediadora curricular que nombramos anteriormente y el papel del profesorado en la misma. Nos referimos a que los libros de texto encierran una determinada teoría o visión de la profesionalidad docente, como bien dice Martínez Bonafé en el 2010, y esto va a separar a los productos de los consumidores de este tipo de materiales. Limitaciones del modelo basados en libros de texto. El libro de texto ha sido uno de los elementos omnipresentes en la escuela. Es un dispositivo tan sustancial a una forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje que quizás algunos profesores no sabrían qué hacer sin él y se encontrarían desválidos y no sabrían qué enseñar ni cómo hacerlo. Una de las limitaciones principales que tiene el modelo basado en libros de texto es que promueven la idea de que son innecesarios los demás libros u otras fuentes de información y conocimiento, promueven una enseñanza basada en memorización, presentan el saber como algo acabado, objetivo y que no debe ser sometido a una revisión crítica, y van a propiciar el individualismo frente al aprendizaje colaborativo. El impacto de las TIC en la educación. ¿Cómo la tecnología ha cambiado el acceso al conocimiento? La educación, en todas sus etapas, tanto primaria, secundaria y universitaria, experimenta un profundo proceso de digitalización desde hace años. Los avances tecnológicos han impactado el aprendizaje y la enseñanza, y aún queda por ver hasta dónde es capaz de llegar incluso la inteligencia artificial en el sector educativo. Ahora bien, esta tecnología dentro de las aulas. El uso de aplicaciones digitales y plataformas virtuales en los centros escolares ha crecido en los últimos tiempos, y se prevé que siguen apareciendo nuevas tecnologías en el futuro. Esto supone un cambio en la formación de profesores y en el desarrollo de los planes académicos de nuevas experiencias educativas interactivas y habilidades, una mejora en la interacción maestro-alumno, tanto presencial como a distancia, y un proceso de enseñanza más adaptado a las necesidades del mercado. Tiene una incidencia positiva en aspectos como la autonomía, motivación o la comprensión tecnológica. Ahora, es el final del libro de texto en la educación. El uso de tabletas y pizarras electrónicas no significa necesariamente el fin de los libros físicos de texto. Es más, uno podría ser el complemento del otro. Por ejemplo, a la hora de consultar información puede ser más práctico el dispositivo electrónico, mientras que para tareas como la lectura de un libro, el papel podría ser una buena opción. Sin embargo, existen cada vez más centros educativos que implantan las nuevas fórmulas digitales, y en ellas el libro de texto se emplea ya como un apoyo netamente de consulta. La digitalización de materiales educativos y su influencia en el aula. Esta ha llegado para quedarse, transformando la forma en la que aprendemos y enseñamos. ¿Qué aporta la digitalización a la educación? Se refiere al proceso de incorporar la tecnología en el ámbito educativo, revolucionando la educación. Permite acceso a recursos globales. La tecnología va a permitir a los estudiantes acceder a una cantidad infinita de recursos en línea. Hay personalización del aprendizaje, debido a que las plataformas digitales pueden adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes. Existe colaboración en línea, fomenta la colaboración entre estudiantes y profesores. Y existe una preparación para el futuro, debido a que los prepara para un mundo laboral donde la competencia en tecnología es un activo valioso. ¿Qué papel debe tener la digitalización dentro del aula? Hay algunas formas en las que la tecnología puede enriquecer la enseñanza, como por ejemplo a través de recursos interactivos, evaluación en línea y fomento de la creatividad. A continuación, vamos a aprender un poco sobre el siguiente punto, que es de los libros de texto a la gamificación. Peña, yo vengo a hablarle cómo pasamos de los libros de texto a la gamificación. Explorando cómo a través de la gamificación podemos revolucionar el aula donde los estudiantes sean más participativos en el aprendizaje. Tenemos que hablar por qué el sistema tradicional de educación se encuentra en crisis, recordando que antiguamente la educación venía siendo de un modelo netamente conductista, donde el docente impartía su conocimiento y el estudiante tomaba una forma pasiva en la cual solo recibía lo mismo. También tenía sus desventajas en cuanto que el acceso al mismo no era equitativo, digámoslo de una manera. No todos tenían las mismas oportunidades para acceder a la educación.
La gamificación viene a modificar este aspecto en la actualidad gracias al uso de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación, lo cual nos permite que el acceso a la educación sea más global, sea flexible y sea personalizado. Continuando, también debemos hablar sobre lo que es el impacto de la digitalización en la industria editorial. Las editoriales, al igual que toda la sociedad, se ha visto obligada a evolucionar junto con la tecnología. Es decir, antiguamente los derechos de autor, las firmas de libro y todo esto era una manera en que se comercializaba con la literatura. Actualmente todo esto ha pasado a la era digital. Todos los libros se manejan principalmente en bibliotecas digitales, donde se utilizan los recursos para su comercialización. ¿Qué ventajas nos trae eso como consumidores? Que es más accesible el uso de la tecnología para la adquisición de libros. También en la actualidad, gracias a la evolución de la tecnología, nos permite en cualquier dispositivo poder acceder a bibliotecas digitales inmensas, cosa que antiguamente pues era un poco más complicado, por no decir que muy costoso. Continuando, también debemos entender que la gamificación, ¿cuál es la función de la gamificación en la educación? La gamificación no es más que el uso de estrategias en las cuales se motive al estudiante a su participación activa en el aprendizaje, y el estímulo de esto se realiza a través de recompensas, metas o objetivos que la misma gamificación va planificando. ¿Sí? Debemos recordar que para mejorar la motivación del estudiante se utilizan lo que son recompensas y retos. También la gamificación aumenta la participación, pues fomenta el ambiente interactivo de los alumnos, que se sienten cómo avanzan en el proceso. Continuando, también hacemos una leve comparativa de lo que era el enfoque tradicional a cómo es el enfoque con la gamificación, recordando qué funciones cumplía el rol del docente en la educación tradicional. Como ya lo había dicho, era más formativo, donde la educación era lineal. El docente impartía los conocimientos que tenía desde un nivel superior hacia el estudiante. En la actualidad, con la gamificación, el docente, su función es diseñar las herramientas necesarias para que el estudiante se motive a participar en el aprendizaje activo. ¿Sí? El rol del estudiante en la antigüedad o en la educación tradicional era netamente pasivo, pues solamente se dedicaban a recibir los conocimientos del profesores. En la gamificación, el estudiante conjunto con el docente aprenden juntos, y la gamificación es la herramienta mediante la cual se mantiene en el intercambio. También debemos recordar que que la evaluación en la educación tradicional era sumativa, mientras que en la gamificación la evaluación, digamos así, es por competencias. Motivación extrínseca en la tradicional, lo que nos dice que la motivación venía netamente de notas o calificaciones. En la gamificación, la motivación le da el cumplimiento de metas o retos. El estudiante está más involucrado en su evolución y proceso, a diferencia de la educación tradicional, que más era por calificaciones o actividades para lograr. ¿Sí? Continuamos con lo que son los elementos fundamentales de la gamificación. Según los autores, ¿qué nos dice esto? Según Werbach Hunter, en 2012, la gamificación consta de 4 partes. Una parte dinámica, que son todas las
fuerzas que impiden la experiencia, como la narrativa, las emociones y las relaciones sociales. Tiene una parte mecánica, que son todos los procesos que generan la participación, como son los puntos, insignias, niveles o desafíos. Tiene componentes como son los elementos específicos de cada uno, que si son misiones diarias, recompensas, y tiene sus elementos adicionales muy importantes, como lo que son la autonomía de cada estudiante para participar en su conocimiento y su aprendizaje, ¿sí? El propósito de una conexión a un objetivo específico para que el estudiante pueda lograr cumplir una meta. También tiene la retroalimentación, lo que le permite al estudiante saber o reconocer cuáles son sus fallas y cómo podría mejorarlas. Y lleva un progreso, pues se mide de acuerdo a niveles o a cumplimientos de metas, lo que le permite al estudiante saber en qué nivel va o a qué nivel quiere llegar. Continuando, no me queda más nada que hacerle el pase a mi siguiente compañero, quien les va a hablar un poquito más sobre la gamificación. La gamificación es el uso de elementos de juegos dentro de espacios no lúdicos y de esta manera generar un interés en cada uno de los participantes que le permitan desafiarse a nuevos retos y mantenerse en una constante retroalimentación que genere una especial atención en el estudiante y sienta que se está desafiando constantemente. Es así entonces como para aplicar la gamificación en el aula debemos transformar el aprendizaje en un juego, debemos establecer normas de juego y proporcionar competencias motivadoras. Es importante establecer los objetivos y metas, es importante generarles un sistema de recompensa, pero también establecer distintos niveles de dificultad. Yo soy Yesenia Murillo y pertenezco al grupo número 2. Perrota, Hill y Aston en el 2014 afirma que la gamificación utiliza elementos que derivan del diseño de videojuegos. Es así entonces como nos permite ubicar el proceso de aprendizaje en espacios no lúdicos o de no juegos, que busca generar mayor interés y despertar cambios en comportamientos específicos dentro de un entorno que sea realmente atractivo para cada uno de los educandos, aplicando además estrategias o dinámicas de juegos, pero que fomenten un cambio de comportamiento en los participantes y que además genere un trabajo en equipo, conexión, mejora la comunicación, logra realmente un aprendizaje significativo en un ambiente motivador. En un mundo en constante transformación, la educación no se hace ajena a este procedimiento y es así donde encontramos maestros innovadores. Son todos aquellos que tienen esa necesidad y entrega de generar nuevas actividades o de proponer nuevas estrategias para que permitan que sus estudiantes adquieran el conocimiento de la manera más eficaz. Y no hay que alejarse de las herramientas tecnológicas que la actualidad nos trae. Es así como se abre pasos con la aplicación de las TIC o con el uso de las TIC, generando una perfecta sinergia entre la práctica diseñada y la existente. Quizá la característica más importante de la gamificación es la presencia de elementos de juego para integrarse en espacios educativos como el aula. Es decir, que se trata de juegos en sí, pero utiliza algunos elementos y principios o mecanismos como incentivos, narración, retroalimentación instantánea, reconocimiento, libertad de cometer errores, para enriquecer la experiencia en la enseñanza-aprendizaje, el cual origina ciertos comportamientos, experiencias positivas entre los estudiantes dentro de un aula, compromiso, apoyo para su equipo y logro de metas propuestas en las actividades en las que participa para el logro de un aprendizaje significativo. La dinámica es la piedra angular, es la base de cualquier sistema gamificado, que se puede considerar y administrar, pero no puede ingresar directamente en el juego. La mecánica es el proceso básico al que se dirige la acción en la generación de implicaciones en el jugador. La dinámica está en el más alto nivel de abstracción. Por eso, lo más importante en las dinámicas es el sistema de recompensas, la aplicación de altruismo, los estatus,
autoexpresión, logro, competencia. Muy importante tener cohesión entre cada uno de los miembros, buscando la resolución de los problemas a través de la integración real de todos los participantes que generen aprender de manera divertida. Llorens, en el año 2017, define la mecánica como el proceso básico que produce y lidera el progreso en la atracción e involucrar a los jugadores. Esto nos permite entonces entender a la mecánica como a cada uno de los pasos que vamos a dar dentro del proceso, tomando en cuenta los niveles de dificultad, la clasificación, el sistema de puntos, los bienes virtuales, generar misiones que propicien interés, un sistema de premios y además de desafíos. Y de esta manera permitir a los participantes ubicarse en qué nivel del proceso de aprendizaje se encuentran y poder autoevaluarse. Entre los elementos de la gamificación tenemos el sistema de recompensas, desafíos, niveles, puntos, insignias. Pero, según CERDA en el 2018, se procede a considerar algunos otros elementos. Entre las metas y objetivos me permiten establecer retos y misiones para cada uno de los participantes. También nos habla de reglas para saber cuál es aquel elemento importante que debemos seguir para continuar en el juego. Una narrativa que nos permita situar al jugador o a los participantes en el contexto real. Libertad de elegir, que nos da diferentes rutas o casillas para llegar a la meta. También libertad de equivocarse a través de vidas múltiples o puntos adicionales. Un sistema de recompensa que nos permita medir a través de recursos virtuales, vidas, equipos, etc. Retroalimentar a través de formas visuales que permitan que el jugador o el participante sepa en qué lugar se encuentra. Estatus visible, con puntajes de logro, resultados obtenidos, etc. Cooperación y competencia a través de juegos grupales. Restricción de tiempo para que todo el mundo entienda en qué momento del juego se encuentra. Visualización de su progreso y un estado de sorpresa. En el contexto pedagógico, la gamificación se puede implementar como una herramienta para crear una experiencia de aprendizaje significativo e interactivo, superar la desmotivación, fomentar el cambio de comportamiento, creando de esta manera espacios para la reflexión. El rol del docente en la gamificación le permite analizar el juego con los estudiantes, de esta manera conocer a profundidad en qué consiste cada uno o el juego que se está proponiendo, planificar actividades atractivas y retadoras que generen tanto para el docente como para el estudiante un nuevo aprendizaje real, establecer reglas y niveles a superar. Esto también permite que el docente utilice su ingenio para ir generando de alguna manera niveles de dificultad. Establecer recompensas para motivar a los participantes que pudieran ir enmarcados no solo en el puntaje de la evaluación, sino en algún tipo de motivación externa y aprovechar los juegos que los alumnos ya conocen. El rol del estudiante en la gamificación. El estudiante en este caso participa en el juego de forma activa, reflexiona sobre la situación representada, crea conceptos y conocimientos propios, a esto lo llamamos aprendizaje significativo, desarrolla habilidades sociales y empáticas a través de la comunicación, de la participación, del respeto. Ventajas y desventajas, siendo así una ventaja el aumento de motivación, no solo del estudiante, sino también del compromiso del maestro, el desarrollo de pensamiento crítico ante la resolución de cualquier problema, el aprendizaje basado en la exploración y en la experimentación, además de ofrecer oportunidades de aprendizajes interactivos y agradables, aumenta la participación e interacción de todos los participantes, frente a la única desventaja que representa el costo, la inversión del tiempo y el acceso a los distintos juegos, sobre todo en la aplicación de la tecnología. Las plataformas y herramientas gamificadas que se pueden usar en todos los niveles educativos para hacer el aprendizaje más atractivo y motivante, lo podemos encontrar en la web. Vamos a finalizar viendo durante los anteriores videos cómo hemos explorado cómo la educación ha evolucionado desde el uso de libros de texto tradicionales, bibliotecas y todo lo demás que hemos podido ver, hasta la implementación de espacios digitales totalmente gamificados, junto con otras tecnologías de las que vamos a hablar en este último video. Ahora, para cerrar esta presentación, hablaremos sobre los desafíos
que enfrenta la gamificación y las otras tecnologías del futuro en la educación y en los futuros que tienen estas metodologías integradas. A ver cuáles son sus problemas y cuáles son los detalles que están relacionados con este tema ya para finalizar. La gamificación y junto a otras tecnologías que vamos a ver acá ha demostrado ser una estrategia efectiva para mejorar la motivación y el aprendizaje. Pero todos sabemos que también enfrenta ciertos retos que debemos considerar para lograr una implementación exitosa. Además, veremos cómo la educación del futuro podría estar completamente transformada por el uso de tecnologías emergentes. Hoy en día incluso ya podemos ver estos famosos televisores, por ponerle un nombre, estas pantallas totalmente digitales con una gran cantidad de funcionalidades que se pueden conectar a internet, que la persona puede editar, cambiar de colores, cambiar de tipos de texto, o sea, jugar con una gran cantidad de elementos que le permiten dar una mejor funcionalidad a todo lo que es la parte educativa, pero obviamente requiere pues de varios factores que lo vamos a ver aquí a lo largo de este último video. Uno de los principales desafíos que se puede uno encontrar cuando trata de implementar las TIC en la educación es el famoso término de las brechas digitales. Por muchos aspectos que vamos a tocar actualmente. No todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos electrónicos, a conexión a internet estable, y esto genera desigualdades, obviamente, en el aprendizaje. Si la gamificación se basa en plataformas digitales, ¿cómo aseguramos que todos los estudiantes puedan acceder a esta herramienta? Eso es un grave problema que todos sabemos, que existen, y más en nuestro país por la electricidad, por la falta, el acceso a internet, que a veces es demasiado lento, limitado, y eso obviamente hace que la brecha digital se vaya expandiendo. Otro reto importante es la capacitación del docente. Muchos educadores no están familiarizados con el uso de plataformas gamificadas, ni siquiera electrónicas, a veces con dificultades para acceso a internet, o no han recibido formación en su aplicación pedagógica, y eso lo limita precisamente al manejo, el uso y la implementación de todos estos tipos de tecnologías y metodologías dentro de su día a día, de su trabajo diario de elaboración de los materiales educativos para sus clases. Entonces, sin una adecuada capacitación del docente y de los estudiantes, la gamificación puede quedarse en una simple moda sin impacto real en el aprendizaje, y eso es un gran problema que se tiene con esta metodología. Además, debemos considerar el riesgo de que la gamificación pierda su propósito educativo. Acuérdense que estamos tratando de enseñar un tema educativo a través del uso de ludificación con estas herramientas. No podemos perdernos en convertir eso en un juego y no en una herramienta educativa, y esos límites hay que enseñárselos a los maestros o a los profesores que se dediquen a esto. Entonces, si solo se enfocan los elementos de juego sin una estrategia pedagógica clara, bien definida y bien estructurada, entonces podría convertirse en una distracción en lugar de una herramienta efectiva de aprendizaje, y eso es algo que se le debe enseñar a los educadores de una manera bien precisa y bien clara para que logren aprovechar cuáles son las ventajas de la ludificación aplicadas a la enseñanza de la materia que cada profesor le toque desarrollar. A pesar de estos desafíos, el futuro de la gamificación y de otras tecnologías asociadas a la educación o integradas con la educación es bastante prometedor. Con los avances, por ejemplo, en inteligencia artificial, que está ahorita en un boom, con los gigantescos desarrollos que se están haciendo tanto en Estados Unidos como en China, y otros aspectos como la realidad aumentada, que también han avanzado enormemente y su aplicación en la educación con diferentes tecnologías y herramientas. Eso hace que los entornos de aprendizaje sean mucho más personalizados y adaptativos. Imaginamos una aula donde cada estudiante tenga una experiencia de aprendizaje única, ajustada a su ritmo y a su estilo de aprendizaje. Otra gran tendencia es la integración de la realidad virtual.
Estas dos tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual integrada se llama realidad mixta. Esto permitirá a los estudiantes sumergirse en escenarios educativos inmersivos. Por ejemplo, aprender historia viajando virtualmente en la antigua Roma, o explorar el cuerpo humano en 3D viajando a través de eso. Ya hay muchas aplicaciones y muchas herramientas que se han desarrollado con estas tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, donde el estudiante puede sentirse inmerso dentro de todo este conjunto de mundos virtuales que se pueden ir creando o combinando el mundo real con la realidad aumentada, y es que queda un gran impacto para los estudiantes. En el futuro podríamos ver un modelo de educación híbrida, donde la gamificación, la realidad aumentada, la realidad virtual sea el núcleo del aprendizaje, integrando estrategias como recompensas por logros, aprendizaje basado en misiones y en entornos colaborativos en línea. Es un gran reto, pero vale la pena por todo el impacto que puede causar en la educación, en el aprendizaje y en que los estudiantes puedan adquirir un mejor conocimiento aprovechándose de todo este conjunto de herramientas, de tecnologías y metodologías. Para finalizar, podemos concluir que la gamificación y las tecnologías emergentes como la realidad aumentada, la realidad virtual o su integración en realidad mixta son unas poderosas herramientas que están revolucionando la educación en todos los aspectos. Sin embargo, para que realmente transforme el aprendizaje, debemos superar desafíos clave como la brecha digital de la que estuvimos hablando. Eso implica la capacitación docente y la enseñanza de diseños pedagógicos adecuados a través de metodologías de diseño instruccional donde se integren este conjunto de metodologías que pueden causar un gran impacto cuando se usan adecuadamente. Si logramos integrar todo este conjunto de tecnologías emergentes de la gamificación, integradas con la metodología de gamificación y la que ya hemos mencionado, aseguramos su acceso equitativo y podríamos estar frente a una de las mayores revoluciones educativas de la historia. Quiero finalizar ya nuestro video con una pregunta. ¿Pueden ustedes creer que la gamificación pueda ser el estándar de la educación en el futuro? Les pido que me dejen su opinión en los comentarios y así podamos seguir esta pequeña discusión y este pequeño diálogo explorando juntos cómo transformar la enseñanza. Gracias por acompañarnos en este video y gracias por visualizarlo, y espero que nos den sus comentarios. Muchas gracias.